Hermanos, muy bien. Yo quiero compartir con ustedes van a estar viendo allí. Muchas gracias, Jonathan, pues las enseñanzas de Jesús. Y vamos a mirar el discipulado en el judaísmo del siglo primitivo, para entender lo que era un discípulo en el siglo primero. No es lo mismo decir un discípulo en el siglo XXI que decir un discípulo en el siglo primero. Incluso algunos estudiosos afirman que no es lo mismo decir ser un discípulo en el siglo segundo, en el año 200 o 300, en los días de Cristo. El concepto de discipulado había cambiado grandemente, de manera que un discípulo del siglo segundo o tercero no era el mismo discípulo del siglo de Cristo, del siglo primero. Y vamos a mirar algunos elementos muy interesantes, porque resulta ser que cuando Jesús llama al discipulado, parece que Jesús está enseñando un discipulado radical. Incluso algunos han escrito algunos libros que hablan acerca del discipulado radical de Jesucristo. Y pareciera que el ser discípulo en la mente de Jesús, pues era un desafío incluso cultural para esos tiempos. Entonces vamos a concentrarnos no en el siglo segundo, no en el siglo tercero, vamos a concentrarnos en el siglo primero con respecto al discipulado en el judaísmo del primer siglo. Saben, tenemos que entender en primera instancia de dónde proviene la palabra discípulo. La palabra discípulo proviene de una palabra griega que es matetes. Matetes significa pupilo o aprendiz. Eso es lo que es un discípulo, matetes. Pero matetes, de hecho, matetes está íntimamente ligada con martureo, ¿verdad? El que da testimonio, que es un testigo. Pero martureo y matetes está ligado con mártir. Quiere decir que un discípulo de alguna manera estaba destinado a sufrir incluso por su maestro. Mártir, martureo, matetes, ¿verdad? Ahora, ¿saben, hermanos? Hay muchos que hoy día dicen, vamos a congresos de laicos, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes? Bueno, yo honestamente aquí, ya que estamos en confianza, les voy a decir que no estoy de acuerdo con el término laico. Porque el término laico significa, etimológicamente hablando, es inútil. Alguien que no sabe. Alguien que es, bueno, de hecho, laico es un término que el clero utiliza para hacer una distinción entre el clero, los estudiados, ¿verdad? Y los no estudiados, los faltas de experiencia, los que no saben, los ignorantes. Y esto era así porque solamente el clero tenía acceso a las escrituras, mientras que el laicado, las personas ignorantes, no tenían acceso a las escrituras. Por eso le llaman laicos. Entonces, cuando yo escucho una reunión de laicos, a mí como que por dentro me entra un poquito de curiosidad, porque hemos adoptado esa terminología que considero inapropiada. De hecho, hay muchos expertos de nuestra iglesia con respecto a discipulado que han escrito con respecto a eso, y hay un documento, un libro que se llama De laicos a discípulos. Entonces ya no podemos llamarnos laicos. La iglesia adoptó esa terminología clerical. Sin embargo, nosotros no podemos llamarnos laicos, porque pasa que nosotros la adquirimos en base a que el laico es el que hace la obra misionera. El laico es el que da estudios bíblicos. El laico es el que dirige los grupos pequeños. El laico es el que dirige campañas de evangelismo. Ese es el laico. Pero pues qué tremendo laico, porque hace todo, ¿verdad? Pero desde la perspectiva etimológica, pues laico es el que no sabe, el ignorante. Entonces es un contraste. Entonces esa ha sido una lucha entre algunos estudiosos con respecto al asunto de laicos. Y entonces Jesús nunca usó el término laico, de hecho.
Cuando estudiamos el Nuevo Testamento y los Evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús llamó a discípulos. Y luego el grupo íntimo de Jesús los constituyó apóstoles. Y el libro de Hechos, si estudiamos el libro de Hechos detenidamente, dice que todos los que se añadían a la iglesia eran discípulos. Eso dice el libro de Hechos. Todos los que aceptaban a Jesús se convertían o se constituían en discípulos de Cristo. Y los apóstoles eran los apóstoles, los 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, creo que la mejor terminología que debemos usar para nosotros hoy en día es discípulos. Dios te ha llamado a ti para ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo, mathetes, es un pupilo, es un aprendiz. Es una persona que está con el maestro, que aprende del maestro y que imita al maestro. Entonces, en esa perspectiva, somos discípulos de Cristo porque estamos con el maestro, enseñamos lo del maestro, imitamos al maestro y aprendemos del maestro. Y esto es maravilloso, esto es enriquecedor. Ya de hecho de ser el concepto de discipulado, ¿verdad? Es bonito. Ahora, mathetes aparece en la literatura antigua como en la Septuaginta, en algunos libros apócrifos del primer siglo, incluso en algunos libros pseudoepigráficos, incluso aparece en la literatura del Qumran, ¿verdad? Que es uno de los documentos más antiguos. La palabra mathetes aparece también, la escribe Filón, los evangelios, Josefo y la literatura rabínica del primer siglo. Mathetes es la persona que aprende, es el pupilo que está allí con su maestro aprendiendo. Entonces Filón de Alejandría es importante porque aunque él es un historiador que justamente narra la historia desde la perspectiva, digamos, fuera de la iglesia, pero es un testigo inmediato, vivía en ese tiempo. Entonces es importante ver cómo ellos miraban. Ahora, Filón de Alejandría dice, ¿verdad?, que mathetes se utilizaba como un aprendiz. También dice que era un aprendiz avanzado que enseñaba a las masas. Entonces mathetes tiene varias matices. O sea, discípulo tiene varias matices. Discípulo no solo es alguien que al principio es un aprendiz. Sin embargo, un discípulo también sigue siendo un aprendiz, pero ahora ¿qué hace? Enseña a las masas. O sea, su radio de acción, de influencia, su radio de impactar va aumentando a medida que está con el maestro. Entonces, pero también mathetes o discípulo es una persona perfecta. Es alguien que se enseña o que es enseñado por Dios. Este era el concepto según a Filón de Alejandría. En el siglo 25 antes de Cristo, él vivió hasta el año 50 después de Cristo. Creo que él contempló las escenas que narran los evangelios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí a este autor diciendo que aprendiz no solo es una persona que aprende, que se acerca al maestro, es una persona que después sigue aprendiendo, pero tiene la capacidad de enseñar a las masas. Y bueno, también es una persona que, pues, porque es moldeado por el maestro, finalmente es una persona desde la perspectiva de Filón, perfecta, alguien que es enseñado por Dios. Qué interesante, ¿no? Estos conceptos. Ahora, qué maravilloso, nosotros somos llamados a ser discípulos de Jesús. Y al principio venimos como aprendiz. Y es interesante que en todos estos matices, el concepto de aprendizaje no desaparece. Porque el verdadero discípulo de Cristo siempre está dispuesto a ¿qué? A aprender. Siempre está dispuesto a escuchar al maestro. O sea, a beber de la fuente inagotable de sabiduría que es en Dios, ¿verdad? Ahora, sin embargo, vamos a aprender, hermanos, que Josefo también habla acerca de este concepto. Josefo es un historiador muy famoso en el cristianismo, aunque no se sabe con certeza, ¿verdad?, si abrazó el cristianismo o no. Sin embargo, él habla desde afuera, ¿no? ¿Cómo decirlo? Bueno, él habla desde la perspectiva de cómo él lo mira. Y él vivió del 37 al año 110 después de Cristo. Y él dice que un discípulo
que es una persona que aprende de un líder y ¿qué pasa? Y lo imita. Aprende y ¿qué hace? Lo imita. Incluso dice que hay una relación entre maestro y discípulo y que es íntima y permanente. Así lo mira él, ¿verdad? También dice Josefo que un discípulo es un miembro de una organización o incluso de una escuela. Así que tenemos algunas cosas muy interesantes aquí desde el discipulado. El discípulo es uno que aprende, es uno que enseña, uno que se perfecciona, que es enseñado por Dios. Es un discípulo, según la literatura, ¿verdad?, de aquel entonces, es una persona que también, desarrolla una relación entre maestro y discípulo muy profunda, muy estrecha, incluso es miembro de la escuela del maestro. Ahora, imita al líder, pero yo quiero enfocarme en estos minutos, unos minutos nada más, en la relación maestro-discípulos en el judaísmo rabínico. Y esto es muy importante, porque para ser un discípulo en el primer siglo, mis queridos hermanos, tenemos que entender que para ser un discípulo, el primer deber del discípulo o el que aspiraba a ser un discípulo tenía que estudiar la Torá. Era un estudioso, cuidadoso de la Torá. Estudiaba la Torá. Es más, el maestro tenía una importancia mayor que la de sus propios padres biológicos. Cuando un discípulo quería ser discípulo en el primer siglo, tenía que saber la Torá. Tenía que conocer la Escritura. Pero incluso tenía que entender, tenía que aceptar, tenía que ponerse en la idea que el maestro, a quien ahora del cual iba a aprender, iba a tomar un lugar mucho más importante incluso que su propio padre o que su propia madre. El compromiso era tan grande, ¿verdad?, que Jesús dijo, por eso Jesús dijo, el que no dejare ¿qué? No puede ser ¿qué? Mi discípulo. Era un aspecto cultural que se vivía en aquel entonces, pero no solo en los tiempos, eso ya era así, ¿verdad? Era así en el concepto judío, ¿verdad? Rabínico. Pero mira qué interesante. Un discípulo en la literatura rabínica decía que era una relación de vida, había una reverencia tan profunda y debida a su maestro. O sea, el que entraba a ser discípulo, él reverenciaba con sumo respeto a su maestro. Esto se conocía, a estas personas se les conocía como el Shimush Tamildei Hakamim, así se le conocía en hebreo. Que reverenciaba a su maestro y era una persona que le rendía un servicio total a su maestro. Era un Shimush Talmidei Hakamim. Pero hermanos, cuando esto no sucedía, cuando el discípulo no reverenciaba a su maestro, cuando era mal educado con su maestro, pues se le conocía como Anja Ares. Así se le conocía, él es un Anja Ares. ¿Y qué es un Anja Ares? Pero era, en términos, literalmente podría traducirse como un agente de la tierra. Una gente de la tierra, del polvo, o sea, un maleducado. Ya no era un Shimush Talmidei Hakamim, sino era un Anjad Ares. Era una persona de la tierra maleducada, incluso, ¿verdad?, era destituido de ser discípulo por no reverenciar a su maestro. Por eso un servicio completo le permitía estándares morales y éticos más altos. Ahora, cuando nosotros pensamos en un discípulo, conociendo este contexto cultural del primer siglo, el llamado a ser discípulo era un llamado muy importante. Requería un compromiso. Y es por eso es importante que vamos a estudiar ahora las características de un discípulo según las enseñanzas de Jesús. Porque dicho sea de paso, en los tiempos de Cristo, hermanos,
el maestro no buscaba a los discípulos. El rabí, el maestro, no buscaba nunca al discípulo. Era el discípulo que iba y qué, y buscaba al maestro. Él se acercaba, el discípulo decía, mira, me gustaría ser tu discípulo. Y el maestro decía, pues, lo pensaba el maestro, porque el discípulo podría elevar su reputación o podría degradar su reputación. Pero una vez que aceptaba como su discípulo, entonces el discípulo tenía que comenzar a caminar detrás del maestro. Si era que estaba comenzando, él no podía ir al lado del maestro, ni a la derecha ni a la izquierda. Él tenía que ir atrás del maestro. Interesantemente, cuando un discípulo ya avanzaba más, entonces era digno de ponerse a la izquierda del maestro. Pero cuando más él aprendía y su experiencia era más profunda con el maestro, entonces pasaba a ser un discípulo por excelencia, uno que enseña, uno que dirige, y entonces se ponía a la derecha del maestro. Entonces todas las personas que miraban al maestro y miraban a alguien que estaba a su derecha, decían, ese es el maestro, el discípulo por excelencia, el que más sobresale. Aquí diríamos el que tiene A más 1, el A más, ¿verdad? A más. A más es no solo A es 100, pero tener A más, eso es la excelencia. Pues este es los que sacaban A más. Y los que sacaban A, se ponían a la izquierda. Nunca el discípulo podía hablar cuando el maestro estaba hablando. Ellos siempre tenían una actitud de aprendiz. ¿Por qué? Porque el maestro estaba hablando. Y esto nos deja lecciones prácticas muy profundas. Cuando Dios habla, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar. Escuchar. Y está el discípulo. Qué interesante. Estos los conceptos en el primer siglo son muy interesantes. Ahora, mire qué dice aquí. Los rabí casi nunca buscaban o llamaban a sus discípulos a seguirle. Sin embargo, vemos a Jesús, un discipulado radical diferente, que es el maestro que busca ¿a quién? A sus discípulos. O sea, Jesús iba en contra del concepto cultural de su tiempo, porque era él el que buscaba ¿a quién? A sus discípulos. Él los buscaba. Los buscó en Galilea, en el mar, allá en el cobrador de impuestos, y él buscaba a sus discípulos y los invitaba ¿a qué? A seguirme. Nunca un maestro decía, sígueme. Era el discípulo que le decía, quiero seguirte. Gracias. Quiero seguirte. Y es interesante que ¿ustedes se acuerdan de Judas? Nosotros decimos que Judas fue el único discípulo que Jesús ¿qué? Que no llamó. Pero es que eso era normal en su tiempo. Judas hizo algo muy común en su tiempo, que era ir a pedir permiso a su maestro de seguirlo. Qué interesante, ¿no? Entonces, Jesús lo aceptó. Dijo, sigue, está bien, venga. Pero aquí vemos cómo Jesús va cambiando el esquema cultural de su tiempo. Vemos aquí, ¿verdad? Ya dijimos, los rabí nunca buscaban o llamaban a sus discípulos a seguirlo. La decisión del discípulo a seguir a su maestro sin vacilar. Otra cosa era que el discípulo tenía que entender que él iba a seguir ¿a quién? A su maestro sin qué. ¿Sin qué? Sin vacilar. Él tenía que seguir a su maestro sin vacilación. Nosotros leímos Lucas capítulo 9, verso 62, dice que ninguno que poniendo su mano sobre el arado, pusiste la mano sobre el arado, no puedes vacilar. No puedes vacilar. Los discípulos del siglo I entendían que si eran discípulos, ellos tenían que seguir a su maestro sin vacilación. Sin vacilación. Qué diferente es el concepto del discipulado de aquel entonces al concepto de hoy, ¿no?
El otro día yo leí una frase que me interesó mucho, muy curiosa, y la comparto, ahorita viene a mi mente. Dice: el jefe te regaña en tu trabajo y tú sigues ahí. El pastor te corrige y tú te vas de la iglesia. ¿Cómo ves? Tremendo, ¿no? El discípulo del primer siglo seguía a su maestro sin vacilación. Ellos entendían: no puedo vacilar. Entré a este asunto, no tengo que vacilar. No, aquí estoy. O sea, que era un compromiso muy... ¿Se dan cuenta la magnitud, el pensamiento de estos hombres cuando eran llamados a ser discípulos? Era muy fuerte. Los estudiantes no se les permitía hablar en la presencia de una persona más grande o sabia que ellos. Ellos permanecían callados. Recuerda que habíamos dicho, ¿verdad?, que la importancia de que el maestro decidiera que alguien fuese su discípulo. ¿Por qué? Porque cuando un discípulo no hacía lo correcto o deshonraba a su maestro o hacía algo que no estaba bien, entonces el maestro era visto como mal. Era un mal maestro. ¿Y ustedes recuerdan cuántos reclamos le hicieron los fariseos a Jesús por sus discípulos? Oye, pero mira esos discípulos en sábado. ¿Qué es lo que estaban? ¿Cómo te están desprestigiando? ¿Y tú es así, los traes como discípulos? ¿Y cómo es que no se lavan las manos? Oye, pero ¿y cómo lo injuriaban a Jesús por sus discípulos? ¿Pero qué les pasa a estos? Tus discípulos no ayunan. ¿Por qué no ayunan? Todos los maestros ayunan y tus discípulos no. O sea que era un ataque constante y tal vez podemos decirle que ellos trataban de inducirlo a la vergüenza para el maestro. Era tremendo. Pero hermanos, meditando un poquito nosotros, si ese era el discipulado al que Jesús estaba llamando, ¿será que cambia para nuestros tiempos? Hay un libro que se llama El discipulado radical de Jesús y está interesante acerca de estos elementos. Pero mire, vamos a seguir. Aquí en la otra parte dice: existía un fuerte amor filial entre el maestro y ¿qué? Y el discípulo, que trascendía la relación padre e hijo. Pues ya dijimos, ¿no? Jesús dijo: el que no esté dispuesto a abandonar padre y madre, no es digno. El que no me ama más que a ¿qué? Padre, a su madre, no es que no puede ser mi discípulo. Porque se desarrollaba un vínculo filial entre el maestro y el discípulo. Tremendo. También la muerte de un maestro era un infortunio grave para sus discípulos. Cuando el maestro moría, era algo tremendo para los discípulos. Ahora, ¿qué pasaba con los discípulos? Era como las ovejas sin pastor. Esta sensación la pasaron los discípulos. ¿Qué pasó con los discípulos cuando Jesús murió? Uno dijo: no, pues yo me voy acá, y allá en el camino de Maús Jesús los encontró y le dijo: ¿qué está pasando? Pues tercos de corazón y duros de mente para entender lo que las escrituras y los profetas han dicho. Pero era un infortunio para sus discípulos. Ellos estaban destrozados. Mira que no eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén. Pues Jesús, le dijeron, el profeta que Dios levantó y que iba a morir y que iba a resucitar, y pues hoy ya es el tercer día y nada de nada. Era un infortunio para sus discípulos la muerte de un maestro. Ahora, vamos a ver entonces y entrar en algunos conceptos, ya que los tengo aquí, pero manera de ejercicio y que ustedes puedan mantenerse activos. Podemos ir a buscar en Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas capítulo 14, versículo 26. Y aquí vamos a entrar ya en algunos elementos importantes con respecto al discipulado en el pensamiento de Jesús.
Y yo quiero decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios Jesús nos está llamando al discipulado de este calibre. Menos de esto Dios no pide. Menos de esto no pide Jesús. Un discipulado, el discipulado que a veces nosotros hoy en día hemos adoptado en el siglo XXI, es un discipulado light. Es un discipulado light, ¿verdad? Me duele el cabello, no voy a la iglesia. Yo sé que ahorita hace sol, pero lo voy a aprovechar para decirlo. ¿Está muy caliente? No, que prefiero el climita. Me sano. Sí, mira qué interesante. Que el hermano me vio mal, no, ya no voy a la iglesia, ya dejo de ir a la iglesia. El hermano era tuerto, pero ahí se le vio mal, entonces ya no va a la iglesia. El pastor me dijo que pues la Biblia dice esto y no me gustó, se va de la iglesia. Está lloviendo duro. ¿Se da cuenta? ¿Está duro o blandito? Tampoco, ¿verdad? Está muy frío, hace nieve, hace calor. Ese es el concepto del discipulado hoy en día. Pero vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, en primera instancia, ¿quién tiene Lucas capítulo 14, verso 26? ¿Quién me ayuda, por favor? Adelante, hermano. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué quiere decir este pasaje? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No está en el calibre, dice Jesús. No puede. No puede ser. No es que tal vez lo sea. Por ahí capaz. No, dice Jesús, no puede ser. Por eso algunos estudiosos cuando leen esto dicen, esto es algo muy radical. Esto es algo muy extremista. Es un mensaje muy extremista de Cristo. No puede ser. Hay que reinterpretarlo. Hay que volverle a decir a Dios lo que quiso decir Él. Y ahora... Ajá. O el que no se aleja de su padre, de su madre. Sí, y aquí es importante entender la palabra, aborrecer, porque realmente aborrecer, sí, diferente significa, pero el sentido en griego, lo que Jesús quiso decir es que, digamos, tiene más apego, tiene por más estima a que a mí. Ese es el sentido, ¿verdad? Y dice, no puede ser mi discípulo. Entonces, entender la palabra aborrecer sería algo incongruente en Jesús y estaríamos hablando de un Jesús esquizofrénico porque está diciendo aquí una cosa y cuando más al rato dice, hablando del amor y amar al prójimo y amar al mundo y a todos los demás, cuando me manda a aborrecer. Más bien tiene el sentido de un apego más a, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra dice, es radical, ¿verdad? Lo que Jesús dice. Tal vez en nuestros tiempos, si tú dices eso, nos pueden tachar de fanáticos locos, ¿verdad? Ahora, imagínense Jesús diciendo eso en el primer siglo. Era algo muy fuerte, pero ese era el mensaje de Cristo. Era contundente, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, en otras palabras, el principio que emana del texto es un compromiso total con Jesús. Tú tienes que tener un compromiso total con Jesucristo.
Si a veces hay algo que te está impidiendo seguir a Jesús, ya sea padre, ya sea madre, ya sea esposo, ya sea hijos, tu compromiso mayor es ¿con quién? Con Jesucristo. No quiere decir que vas a ser una esposa descuidada, no quiere decir que es un esposo descuidado, una madre descuidada, pero cuando te toque elegir entre ti y tu maestro, tú tienes que desarrollar una relación filial tan profunda que ahora tiene más importancia que el maestro. El maestro. Ese es el discipulado que Jesús quiere. Esa es la norma, el estándar que Dios está estableciendo. Dios no quiere a Él en primer lugar. Y esto es muy importante, mis queridos hermanos. Esto es importante, ya decirlo suena muy tremendo, pero esto Dios nos lo está llamando a vivirlo. Porque en el dicho al hecho hay un trecho, ¿verdad? Y saben, hermanos, nosotros como pastores tenemos un gran desafío, porque pues es que estudiamos todos estos elementos, pero si no lo vivimos, es algo muy serio. Es algo muy serio, porque Dios quiere que nosotros lo vivamos. Nosotros vivamos esto. Ahora, no solo nosotros, los pastores también, cada miembro de iglesia, cada que es llamado a ser discípulo, cada uno que es llamado a ser discípulo. Pero vamos a otro texto, vamos a Juan capítulo 8, verso 31. ¿Quién quiere ayudarme a leer ese versículo? Y vamos a ver el concepto del discipulado en la mente de Cristo. Sí, adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire qué interesante. Ahora Jesús dice, mira, si usted lee Juan capítulo 8, el texto, el versículo 31 dice que eran judíos que habían creído ¿qué? En él, ¿verdad? Habían creído en él. Pero cuando usted sigue la narrativa de Juan 8, se van a dar cuenta de que al final creían en Jesús, porque lo querían matar. Y Jesús le dijo, ustedes son esclavos del pecado. Y Jesús le dice, vosotros sois, y ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. Ah, son hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, porque Abraham vio mi día y se gozó. Y pues ustedes me quieren matar. Nosotros no somos nacidos de fornicación, porque pues ahí se corría el rumor de que pues por ahí María, antes de casarse con José, ¿verdad? Algo pasó raro ahí, porque resulta ser que pues de repente, que del Espíritu Santo. Imagínate, hermana, que usted se va a casar. Imagínese, se va a casar. Y ahora resulta, dice, mira, es que estoy embarazada. ¿Pero cómo? Si tú y yo nada de nada. Es que es del Espíritu Santo. Saben que no es broma, pero el otro día yo escuché algo semejante de alguien por allá. Del Espíritu, le salió. Fue del Espíritu, dice. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú? Imagínate. Pues por ahí se corrían los rumores y estos lo habían escuchado y dijo, no, nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. Y entonces resulta ser que Jesús le dice, ¿sabes que vosotros sois hijos? Sí son hijos, pero de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Qué tremendo, ¿verdad? ¿A quién les dice esto Jesús? A los judíos que habían creído en él. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús con respecto al discipulado? Les dice, si permanecen ¿en qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces no solo un verdadero discípulo en la mente de Jesús tiene un compromiso total con Jesús. Jesús permanece en la palabra de Jesús. No, pero es que el pastor me dijo. No,
No, que el sacerdote me dijo. No, hermano, la palabra de Dios. Tienes que permanecer en la palabra de Cristo. Es que me gusta cómo predica. La palabra de Dios. El verdadero discípulo de Cristo permanece en la palabra de Dios. Si el siervo que Dios elige está de acuerdo a la palabra de Dios, gloria a Dios, ahí. Pero si no, ¿cómo tú vas a saber si está con la palabra si no la estudia? Saben, hermanos, al estudiar Mateo 24 yo me he dado cuenta de algo muy interesante. Hay un énfasis muy marcado en Mateo 24. ¿Quién quiere ayudarme? Ya que estamos aquí ya entrando en calor, ¿verdad? Mateo 24, mire, Mateo 24 hay un énfasis en el versículo 5, versículo 11 y versículo 23, si no mal recuerdo. Ajá, mire, ¿alguien que lee el versículo 5? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ah, mire qué interesante. Jesús cuando le dice, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida del fin del mundo? Entonces Jesús empieza a dar algunos argumentos, ¿verdad? Y comienza diciendo, advirtiendo en contra de ¿qué? ¿Qué dice? Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Y qué va a pasar? diciendo, yo soy el Yo Cristo. soy el Cristo. Y a muchos Engañarán. Jesús advierte en contra de ¿qué? Del engaño, ¿verdad? Pero mira qué interesante, ¿qué dice el verso 11? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por segunda vez Jesús vuelve a repetir que la advertencia en contra de ¿qué? Falsos. Del engaño. Pero mira qué dice el verso 23 y 24. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Qué tremendo, hermanos. ¿Saben? Jesús hace un énfasis tan marcado en Mateo 24 acerca del engaño. Jesús no repite 3 veces, habrán guerra, rumores de guerra. Nunca lo hace. Solamente lo dice una vez. Jesús no dice, habrán pestes 3 veces. No, solamente lo dice una vez. Jesús no habla 3 veces con respecto a que habrán señales en la tierra, en el cielo, el sol se oscurecerá, la luna. No habla 3 veces de eso. Jesús no habla 3 veces acerca de los días de Noé. No, solamente lo presenta una vez y ya. Pero el énfasis más destacado de Jesús en Mateo 24 es contra el engaño. Contra el engaño. Porque van a haber muchos engañadores. Pero ¿cómo tú puedes evitar el engaño? Primero tienes que amar a Jesús y a su palabra. Y ahí está el otro secreto. Permanecer en la palabra de Dios. Si permaneces en la palabra de Cristo, serás verdaderamente discípulo de Cristo. Pero si eres como la hoja seca que se la lleva un viento por un lado y el viento por otro lado y entra al otro lado, a mí me da un poquito de nervios porque he escuchado pues algunos adventistas también esperar que se construya el 3er templo en Jerusalén. Y que allá Israel que está en guerra y que aquí, allá y el Israel y que ya viene el anticristo y no, un montón de cosas. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo estás? El otro día estábamos esto es preocupante porque a veces uno cree que el hermano está firme, pero cara vemos, corazones no sabemos. Y resulta ser que estaba el miércoles de testimonio y oración y la hermana se levanta y le dice, hermanos, oremos por Israel. Claro, vamos a orar por Israel porque está en guerra. Sí, está en guerra. Yo escuchando a la hermana. Y ustedes saben, hermanos, Israel es la niña de los ojos de Dios. Y si alguien toca a Israel, se mete con la niña de los ojos de Dios. Y empezó intensa la hermana. Y ahí yo me preocupé y dije, ¿cómo está esto ahí? Entonces le digo al hermano que dirige el grupo pequeño, porque tenemos algunos grupos pequeños,
que dirige el grupo pequeño en su casa, le digo, hermano, usted tiene una tarea que hacer ahí, le digo. Entonces, y voy a estar de cerca ahí porque no podemos. ¿Cómo es eso? Algunos están mirando a Israel como algo que tiene que acontecer con ellos. Pero el verdadero Israel, dice el apóstol Pablo, ¿quiénes son? El de la fe. El de la fe. Ese es un verdadero israelita. Ese es el verdadero Israel. Ahora el Israel no es étnico ni geográfico, sino es el de la fe. Ahí cuidado, no sé si por ahí me agarré a uno aquí también, no sé. Yo espero que no. Ajá. Porque mayormente a veces cuando... Ok. Según yo creo que la niña de los ojos de Jesús somos nosotras. El que tocara a uno de los hijos de Dios. Y según yo creo, cuando uno menciona eso, que uno se está refiriendo a uno mismo, por el amor que uno le tiene a Jesús. Claro. ¿Es así o no es O sea, así? la aplicación es correcta. La aplicación es correcta. O sea, Dios nos ve con un tierno amor a nosotros, como la niña de sus ojos. O sea, la niña, ustedes saben, la niña del ojo, Sí. es algo que si tú la tocas, ¿verdad? Pues te puedes quedar ciego, es muy delicado. Entonces, nosotros cuidamos, ¿verdad? La niña de los ojos, porque si no se nos va la vista. Jesús cuida a su pueblo como la niña de sus ojos. Ok. Eso es correcto, es correcto. Sí, eso quería la aplicación, saber, porque pero, en verdad yo eso es lo que yo más sí, o menos he llegado a pero creer. yo lo que estaba tratando de decir es que decir que Israel, porque ya ahora es exclusivo, solo Israel es la niña de los ojos de Dios, entonces ya es un concepto que no encaja desde la perspectiva del Evangelio de Cristo, porque el Evangelio ahora se expande ¿a quiénes? A todos, a todo el mundo. A todo el Porque mundo. yo digo que el Señor nos ama como a la niña de sus ojos. Claro, sí. Es decir, que nosotros amamos nuestros ojos porque no queremos estar ciegos, ¿verdad? Claro. Y lo cuidamos bastante. Exacto. Entonces, así también podemos pronunciar el amor de Jesús hacia nosotros. Lo que usted dice es correcto, sí. Sí, mi énfasis estaba más bien en poner la exclusividad en un pueblo, ¿verdad? Cuando, sí, sí, Quería también... abonar sobre ese asunto. Sí, muy bien, hermana, muy bien. Si acaso un día lo escucho yo... Claro. Pero si usted escucha que solo Israel es la niña de los ojos de Dios y que eso, entonces ahí hay que... No, porque el verdadero Israel es el de la fe. Ese es el concepto del apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos, en Gálatas y en muchas de sus epístolas, ¿verdad? Pero bueno, ¿no? El tema no es eso, pero pueden preguntar, hermano, ¿no? No les prometo que voy a responder todo, pero pueden preguntar. Está en Haití, está en Dominicana, está en cada, porque es pueblo, tribu, ahí está. Sí, todos, exactamente, eso es muy importante. Eso que usted dice, eso es muy importante porque los redimidos, el Israel redimido es de todas las naciones, tribu, lengua y pueblo. Y ahí, ok, entonces, volviendo a la idea, rescatando, vamos a salir de ahí, vamos a regresar y entonces el discipulado de Jesús, ¿verdad? En primera instancia es un compromiso total con Jesús. El verdadero discípulo de Jesús permanece en ¿qué? En la palabra de Jesús. Pero para permanecer en la palabra de Dios, hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque si no estudiamos la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, no la atesoramos en nuestra vida, entonces va a pasar un problema tremendo, seremos engañados. El énfasis de Cristo en Mateo 24 para el tiempo final es el engaño. No son las guerras, no son los terremotos, no son, ¿verdad?, las pestes, no son las señales en el cielo. Claro que eso va a pasar, está pasando. Pero el énfasis de Jesús en Mateo 24, o uno de sus énfasis, para no encajonarnos, uno de sus énfasis es: tengan cuidado con la mentira. Tengan cuidado con el engaño.
Hay que quemar las pestañas, hay que estudiar la palabra. Tienen que creerme a mí, dice Jesús. Mi palabra. Si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces ese es el verdadero discípulo en el pensamiento de Jesús, en las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Ahora, vamos a mirar otro versículo, el 15:8. ¿Qué dice? ¿Se le antojó la uva? ¿Se le antojó, verdad? No, Juan 15:8. Ahí En está. esto es glorificado mi Padre, en que lleváis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Qué hace el discípulo? El discípulo lleva ¿qué? Frutos. El verdadero discípulo de Jesús lleva frutos. O sea, el verdadero discípulo de Jesús no puede vivir una vida inerte, una vida neutra, una vida estéril. No puede. El verdadero discípulo de Cristo, ¿qué hace? Lleva frutos. Saben, hermanos, esto es triste porque yo les voy a plantear dos conceptos de llevar frutos. Pero mire, me voy a enfocar primero en este. Primero, yo he encontrado personas en la iglesia que llevan 10, 15 años sin traer una persona a Jesús. Años en la iglesia. Y no traen un alma a Jesús. Ni una. No hacen el esfuerzo, no salen. O sea, no hacen el esfuerzo intencional, porque hacer discípulo es intencionalmente. Porque, hermanos, porque miren, muchos dicen, no, es que llevar frutos es un don de Dios. No, hermanos, llevar fruto es una necesidad de la vida cristiana. ¿Verdad? Llevar frutos es como cuando tú comes. Tú no comes por si tienes el don de comer. Tú comes porque ¿qué? Necesitas comer. Tú necesitas llevar discípulos si quieres estar vivo en la vida cristiana. Porque el buen árbol se conoce, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos. ¿Ustedes recuerdan aquella higuera que se parecía así brillante y dijo, wow, que impresionaba? Y Jesús fue a buscar ¿qué? Frutos. ¿Y qué pasó? No cayó. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. Y el día siguiente que los discípulos regresaron, ¿cómo estaba? Seca. Seca. El verdadero discípulo tiene que llevar frutos. Tiene que llevar frutos. Y los frutos son naturales, hermanas. Tú no tienes que fabricarte frutos. No tienes que inventarte frutos. No tienes que ir. Yo he escuchado experiencias, ¿verdad? Que algunos pastores, ¿verdad? Pues le piden blancos y van a las tumbas allá y toman los nombres de los difuntos y los presentan. Aquí están. ¿Cuántos bautizaste? 30. Y los sacan de ahí los nombres de allí. Y no son frutos fabricados, son frutos reales. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando tú amas a Dios, cuando estás pegado a la vid, a la savia, tú estás con vida y tú vas a llevar por naturaleza ¿qué? Fruto. No tienes que esforzarte, eso va a salir porque va a ser espontáneo. Nosotros lo dijimos en la mañana, el primer impulso de un corazón regenerado es ¿qué? Es traer a otros a Jesús. Ese es inevitable, te salta, quieres hacer la obra. Sí, hermana, perdón que no le... Sí. Porque siempre tenemos que estar clamando el Espíritu. Claro. Porque el Espíritu de Dios pone este gozo en nosotros. Amén. Un gozo que no es natural. Claro. Muchas veces le llaman a uno, no, porque aquí en esa iglesia está puesto loca. Cuando uno le habla, ¿verdad? Como el gozo que uno siente, que uno quiere transmitírselo primeramente a la familia. Sí. Y lo que vienen a decir, ay, pero si esa te tiene loca aquí. Porque mira, no, pero es que es un gozo que el Espíritu Santo nos da para Amén. uno transmitírselo también
Claro. Y lo importante es invitar. Sí. Porque Dios no nos mandó a fabricar frutos, los frutos van a venir. Tú ve y siembra la semilla. Dice el texto, irán sufriendo a sembrar la semilla y regresarán gozosos con sus gavillas. Ahora, el problema está que tú esperes fruto y estás sentado, no haces nada. Entonces no esperes frutos, porque no es así. Hay hermanos, personas, ¿verdad? Yo no creo que aquí los haya, pero ha tocado que ven la iglesia como que cada sábado van a hacer su misa sabática. Llegan, ¿verdad? Se consagran, ay Señor, se dan de pecho, se dan de golpes de pecho por mi culpa, por mi grande culpa, y se van la semana y otra vez el otro sábado y por mi culpa, pero no hacen nada por Jesucristo. Imagínense. Y ahí están. O sea, no podemos, hermano, honestamente, con todo el corazón les digo, mira, no podemos pasar nuestra vida inactivos en la obra de Dios. Algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer. Pastor, ya no tengo fuerza, no importa, con las pocas que tenga, haz. Tal vez no puedas ir allá, pero puedes llamar al que no vino. Puedes animarlo, puedes orar con él entre semana, mira, quiero orar por ti. Todos involucrados en la misión. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva, hermanos, es que el que lleva frutos no es solamente ganar a otra persona para Cristo. Los frutos pueden entenderse en este pasaje como los frutos de Gálatas capítulo 5. ¿Ustedes han leído Gálatas capítulo 5? Vamos a leerlo, abran ahí la Biblia. Versículo 19. O sea, que el que está con Cristo tiene que llevar estos frutos también para ser verdaderos discípulos de Jesús. La perspectiva se la mencioné, ¿verdad? Ahora les voy a mencionar la otra. Mira qué dice el versículo 19. ¿Están conmigo? Amén. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidas, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Qué tremendo. Ahora, ¿hay enemistad? ¿Hay celo? ¿Hay pleito? No, aquí no hay. Aquí no debe de haber nada de eso. Ahí dice iras, hay contiendas, hay enemistades, hay pleitos. ¿Pero eso te refiere a la iglesia o a la vida personal? En todos los aspectos. Porque es que ser discípulo no es que tú llegues a la iglesia y las horas que estás en la iglesia ya eres discípulo y allá afuera ya no eres discípulo. Ser discípulo es un estilo de vida. Es radical el concepto del discipulado. Y nosotros como iglesia necesitamos regresar a la Biblia y entender el concepto del discipulado, a lo que Dios te está llamando. Saben que muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia, pero no sabemos por qué Dios nos ha llamado. Solo sé que nos llamó. Y tal vez nosotros como pastores somos culpables porque no enseñamos a la iglesia que Dios te ha llamado a ser un discípulo. Pero no un discípulo light del siglo XXI, un discípulo del siglo I. Esto es muy importante. Tenemos que regresar a las sendas antiguas. Entonces mira qué dice. Mas los frutos del Espíritu. Dice es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por los que son de Cristo han crucificado las obras de la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Entonces, el segundo concepto del discipulado es justamente este. Llevar frutos implica
no solo traer una persona para Cristo, es que el que ha venido a los brazos de Jesús, pues el fruto del Espíritu es manifiesto en su vida. Por eso no puede haber pleitos, no puede haber iras. Hermanos, sabemos, sí, yo entiendo, a mí también me pasa, perdemos los estribos, perdemos la paciencia, pero tenemos que aprender a someter todo eso a los pies de Jesús, a los pies de Cristo. Que Dios nos ayude, porque a veces perdemos los cabales. Sale el viejo hombre. El hermano Franklin dijo la otra vez, me acuerdo de aquella ocasión cuando él contaba la experiencia que estaba manejando allá en su trabajo y de repente no sé qué pasó, que dijo, pastor, mire, se me sale el viejo hombre, dice. Se le salió el viejo hombre al hermano. ¿Quién diría, no? Se le salió el viejo. Se nos sale el viejo hombre, la vieja mujer, y a veces no es tan vieja, está muy nueva, ¿verdad? También, muy nuevo. Pero bueno, que el Señor nos ayude porque tenemos que llevar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Juan capítulo 15, verso 18. Dijimos, bueno, el discípulo de Jesús, ¿qué hace? Lleva frutos. Lleva frutos desde estas dos perspectivas. Los frutos del Espíritu y lleva almas a los pies de Jesús. Pero encontramos ahí en Juan capítulo 15, verso 18, ¿qué dice? Si el mundo os Ajá. aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Otra característica de un discípulo es estar dispuesto a ser menospreciado y odiado por su maestro, por la verdad. Hermano, es que van a haber personas que no les va a gustar. Pero Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. El verdadero discípulo tiene que entender y estar consciente de que en algún momento de su vida, por seguir al maestro, será menospreciado. No te asustes cuando de repente la persona que menos esperas te da la estocada. En el momento que tú nunca lo esperas. Tienes que saber que seremos menospreciados, aborrecidos, ¿verdad? Odiados por la verdad. Ese es el discipulado al cual Jesús nos manda, nos llama hoy. ¿Qué dice Juan 13, 25? ¿Alguien que me ayude? 35, perdón, sí, gracias. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Otro elemento de un verdadero discípulo es que el discípulo, ¿qué hace? Ama. El discípulo ama. Pueden haber diferencias en opiniones, tal vez en ideas, en perspectivas, pero no puede haber, ¿verdad?, odio. Tiene que haber, ¿qué? Amor. Amor. Hace unos días estábamos tomando unas clases y estaba yo con un pastor, ¿verdad? No quiero ofender, pero es dominicano. Yo aprecio mucho yo amo a todos mis hermanos. Pero mira, hermanos, estamos hablando ahí, dialogando. Y al final, pues yo honestamente, yo puedo hablar y puede ser que no estemos de acuerdo, pero no eso me va a llevar a odiarte, a separarme de ti. No, estamos de acuerdo en algunas cosas, pero de ahí en fuera, mi cariño, mi amor, mi respeto, ¿verdad? Sigue, ¿verdad? Entonces el pastor, yo le decía, no, y ya al final como que se calentó. Se calentó el pastor y entonces le tiro un abrazo. Le digo, pastor, no se preocupe, yo quiero ir con usted al cielo. Y dice, yo no, me dice. Así me dijo, yo no, me dice. Pero ¿cómo, pastor? No, pues tampoco puede ser así. Pues solo estamos compartiendo, ¿verdad? Cosas, ideas, pero no tanto así. Pues no lo sé, porque luego le pregunté a otro pastor y le dijo, no, me dice, es que era también dominicano, ¿no?
Pero el pastor yo lo vi muy serio, muy así, ¿no? Bueno, si es verdad o no, Dios sabe. Solo eso fue lo que me dijo, pero no puede haber esto. El verdadero discípulo de Jesús ama. Sí, tal vez sí, yo quiero pensarlo así. El verdadero discípulo de Jesús ama. No puede no amar. No puede no amar. ¿Verdad? Sabe que a veces, ¿saben por qué, hermanos? Porque miren, cuando Pedro traicionó a Jesús 3 veces, lo negó, ¿verdad? Qué interesante. Jesús no le dijo, ¿me vas a ser fiel, Pedro? Mira, no me vas a volver a negar, Pedro. No le dijo eso. No le dijo eso. Mira, Pedro, vas a entender las profecías mesiánicas, Pedro. Vas a dar tu vida, Pedro. No le dijo nada. Jesús le dijo, Pedro, dime la verdad. ¿Realmente me amas? Pues tú lo sabes. Pedro, de verdad te estoy diciendo. Mírame a los ojos. ¿Me amas? Pedro como que tímido. Pedro, ya, dime la verdad. ¿Me amas, Pedro? Y Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Pedro fue el único discípulo que estuvo dispuesto a morir como su maestro, pero al revés, de cabeza. En la cruz, según los historiadores dicen, que Pedro fue crucificado, pero él se acordó de su maestro y dijo, es demasiado honor para mí. No soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme cabeza abajo. Y así murió Pedro. Tremendo concepto de discipulado que había adquirido Pedro. Qué tremendo, ¿no? Y así fue que Así murió Pedro. Cuidado con la serie, hermano. y como a Jesucristo como que estaba también en la cruz abajo. No, mejor lea el Espíritu y Profecía y la Biblia, hermana, nos va a ayudar más porque hay veces que son muchas esas series ficciones. Y entonces, pero Jesús no murió de cabeza, Jesús murió crucificado. Sí. Y que a Cristo lo que imagínate que de cabeza se la tiene. No, porque en Cristo también hay cosas que también ven, pero uno lo mira todo, pero uno sabe que no, Claro, escudriña todo, retener lo bueno. Sí, claro. Entonces, hermanos, claro, entonces Jesús le dice a Pedro el amor, ¿verdad? El discípulo tiene que amar a su maestro. Tiene que amar y no puede haber odios. Tal vez hayan desacuerdos, tal vez hayan conceptos, tal vez, pero eso no puede separarnos. pero entre hermanos. No, y es más, Jesús dijo, si alguien, tu enemigo te da en una mejilla, ponle la otra, o te lleva una carga. O sea, en otras palabras, el cristiano no puede odiar. Aún puede ser el enemigo más acérrimo. Mira, los discípulos que llegaron a una experiencia unida con Jesús. Esteban, un ejemplo. Esteban, apedreado ahí, ya lo estaban matando ahí. Él clama y dice, Señor, no le tomes en cuenta que este pecado. No le hagas caso a esto. No tomes en cuenta eso. Imagínense. Yo no sé cuántos de nosotros diríamos, Señor, ven también dale una pedrada por lo menos. Levántala ahí y tírale. No sé cuántos de nosotros pudieron. Sí, perdónale porque no saben lo que hacen. Entonces es la experiencia del verdadero discípulo de Cristo, discipulado de Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un verdadero discípulo tiene que amar. ¿Por qué tiene que amar? Porque es obvio. Cuando nosotros pensamos esto, ¿Dios es qué? Amor. Dios no contiene amor, Dios es amor. Significa que entonces, si yo soy seguidor de Dios, ¿yo tengo a quién? ¿A Dios dónde? Y si tengo a Dios en mi corazón, ¿tengo qué? Tengo amor. Por eso el cristiano no puede no amar. Porque cuando no ama quiere decir que ni puede ser cristiano, ni puede ser nada, ni discípulo, porque no tiene amor, no ama, no tiene a Dios. Por eso, si nos cuesta amar, tenemos que empezar a orar, Señor, ayúdame a amar. El Señor lo dice que Sí. aún hasta nosotros. Así es. Así que, pues bueno, vamos a ir finalizando, hermanos. El discipulado, ¿verdad? Lucas capítulo
6, verso 40 dice, el discípulo no es superior ¿a quién? A su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como que. Quiere decir que el verdadero discípulo tiene que aspirar a ser como quién. Como su maestro. Esto era hasta algo cultural, ya lo estudiamos, ¿no? El discípulo, el aprendiz, anhelaba ser como quien imitaba al maestro. Y Jesús lo dice, lo establece aquí bien en Lucas 6:40. Si el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. Tenemos que ser como nuestro maestro. Y vamos a mirar aquí en Lucas algunos textos. Ahí dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué más? Sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, el verdadero discípulo se niega a sí mismo y su disposición total incluso al coste ¿de qué? De la vida. Hermanos, eso es el discipulado en la mente de Jesús. Jesús no está esperando de ti que tú andes aquí flaqueando, allí como que le entro, no le entro. No, aquí hay que entrarle. Hay que entrarle, hermanos. Eso es lo que Jesús está esperando. Porque cuando Jesús se introdujo a este mundo, Él no anduvo que como me entro, no me entro. No, se entró. Y dijo, aquí estoy, ahora sí, que los demonios vengan. Y venció y desató las cadenas de Satanás. Y triunfó en la cruz. ¡Qué tremendo! Jesús te está llamando a un discipulado serio. Ya no a eso, algunos dicen a jugar a la iglesita. No, hermanos, ya no estamos para eso. Hay otro texto, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, pero ya Jesús exagera, no seas así, pero ¿cómo? Hermanos, no podemos amar más las cosas de este mundo. Eso es así. El mundo pasa y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si hay algo que se está impidiendo en este día, ser un verdadero discípulo de Jesús, es tiempo de abandonar. No importa el costo va a ser tremendo. Tal vez tengas que sufrir, tal vez tengas que llorar. Pero llora unos días a que la vida eterna, toda, ¿verdad?, se pierda. Sí. Por eso dice la Biblia que solo los valientes que arrebatan. Es que esto es de valientes. Vamos a ver solamente 3 diapositivas más y vamos a ir cerrando, hermano. Ideas del discipulado en los escritos de Ellen White. ¿Sí? Ideas del discipulado en los escritos de Ellen White. Y aquí vamos a ver en el Servicio Cristiano en la página 14, dice, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Dios nos ha llamado a ser misioneros, Dios nos ha llamado a ser discípulos. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 7, en la página 30, la sierva de Dios nos dice, a cada uno que se agregue a las filas de la conversión, ha de asignársele su puesto de deber. Quiero decirle que si usted está aquí, usted tiene que tener un puesto de deber. Se debe de asignarle un puesto de deber. Usted tiene que saber qué hace aquí. Tiene que tener un puesto de deber. Porque a cada uno que se ha agregado a las filas de la conversión, ha de asignársele un puesto del deber. Y dice la sierva de Dios, cada miembro debe estar dispuesto a hacer o a efectuar algo en esta guerra. Tienes que estar dispuesto, hermanos. Tienes que estar dispuesto. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la historia real que incluso salió en película de Desmond Doss. La película Hasta el último hombre, es un libro también.
Interesante que el drama de la película de un adventista del séptimo día que fue objetor de conciencia, fue a la guerra, sin portar arma. Mira, en medio del fuego desastroso de la batalla, él se introducía y su oración era: Señor, dame uno más. Dame uno más, Señor. Y salvó uno. Señor, dame uno más. Y salvó a otro. Todo. Y recibió balas. Pero él no le importó y seguía. Su oración era: dame uno más. Hermanos, todo aquel que se agrega a las filas de la conversión debe efectuar algo en esta guerra. Vas a recibir del enemigo dardos, pero tú tienes que decirle al Señor: Señor, dame uno más. Dame uno más. Porque estamos en esta guerra. Por eso, hermanos, en el pensamiento del discipulado de la sierva de Dios, nosotros no podemos estar inactivos. Servicio Cristiano, en la página 87, nos dice la profeta: la verdad debe ser esparcidas. ¿Por quiénes? ¿Por los pastores? ¿Sabe? Yo no sé, pero en Norteamérica, bueno, en algunos sectores hay la idea de que es el pastor el que tiene que hacer todo. El que tiene que ir a dar estudios bíblicos es el pastor. Claro que tenemos que hacerlo, también. Pero eso no es responsabilidad única del pastor. Toda verdad debe ser esparcida por todos los que pretenden ser discípulos de Cristo. Pastor, no sé, tranquila, aquí estamos, vamos a enseñarlo, un curso, y aquí nos capacitamos, nos entrenamos y salimos. No te asustes que el primero es la práctica, la que finalmente llevará a qué. Porque dice, la práctica es que hace que al maestro, ¿verdad? La práctica hace al maestro. Entonces, hermanos, yo recuerdo cuando fui a dar mi primer sermón. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de cuando su primer sermón? Su primer sermón, hermano. Y yo los di como a los 15 años, recién bautizados. Me dice el hermano: tú vas a predicar un miércoles, recuerdo. Cuando casi no hay hermanos, ¿no? No sé por qué en la iglesia adventista los miércoles casi no hay. Ya eso era cuando yo era, no sé, cuando ustedes también. Pero no sé qué pasa. Entonces mira qué interesante. Oye, hermano, yo llegué y yo ahí como que un nerviosismo que me daba. Se supone que hay unas sillas atrás donde uno se sienta. Y ya en la iglesia donde yo estaba, adelante habían 2 sillitas, pero eran de escuela sabática, que solo se usaban en los sábados para escuela sabática. Y yo, en vez de subirme a la plataforma atrás, voy y me siento en la silla de la escuela sabática. Y yo voy a comenzar la escuela sabática, hermanos, en pleno miércoles. Y los hermanos atrás, y yo miraba que los hermanos me miraban, y yo decía: pero ¿por qué me miran tanto? Y ya me di cuenta que yo estaba en el lugar equivocado. Ahí entré en razón. Entonces, pero la práctica, hermanos, igual cuando uno da estudios bíblicos, la práctica, hermanos, no se desanime, ¿verdad? Aquí, pues con la ayuda de Dios, podemos ser capacitados para poder estar aptos y pues, mira, no tanto, hermanos, realmente cuando uno lo piensa, no es tanto las capacidades intelectuales, sino la disposición de corazón. Los discípulos no eran teólogos, pero tenían un fuerte deseo, una fuerte disposición para estar con el maestro. ¿Sí? Es la disposición. Bien, otras palabras de vida del gran maestro en la página 97, la sierva de Dios dice: el pensamiento, el discipulado en los escritos de Ellen White. Tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en los lugares celestiales, hay un lugar destinado en la tierra donde hemos de trabajar para Dios. ¿Quieres ese lugar en el cielo? Pues allá hay un lugar para ti, está tu nombre en esa silla. Qué pena sería que llegue el día de esa cena y diga allí: Julio, y Julio no está. No está, la silla está vacía.
Porque hay un lugar también destinado para nosotros aquí en la tierra en la cual debemos trabajar para Dios. Ninguna iglesia puede florecer, dice la sierva de Dios, a menos que sus miembros sean obreros. ¿Quieren florecer para Dios, hermanos? Hay que ser obreros. ¿Quieres florecer en tu vida espiritual? Tienes que introducirte en el mundo de la misión. Porque Jesús, el creador de la misión es Dios. Dios fue el primer misionero. Dios fue el primer misionero, hermanos. Pues Él dejó su trono y se vino a un mundo desconocido, decirlo así, ¿no? Diferente al que Él estaba habituado. Y se introdujo en la cultura humana. Y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso ninguna iglesia puede florecer a menos que los miembros sean obreros. ¿Cuántos quieren ser obreros de Cristo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pues vamos a orar para que el Señor nos ayude a ser verdaderos discípulos y verdaderos obreros de Dios. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta hora.